Buenas tardes. Bueno, me puse mi boina para responderle al diputado Gutiérrez, al compañero, que no sabe, bueno, no sabe muchas cosas, pero en este caso sacó un tuit preguntándose qué era lo más vergonzoso. Si pobres votando por la derecha facha, los millones que no fueron a votar, los que llamaron a la libertad de acción, los que apoyaban a Guiller pero fueron a votar por Piñera, o los que votaban por Guiller pero no hicieron nada para que ganara. Quedémonos con el tema de los pobres votando por la derecha facha, ¿ok? Bueno, hay gente que es pobre, eso es objetivamente hablando una realidad. Ahora, el que sean pobres no significa que sean imbéciles. ¿Por qué iban los pobres a votar por el Partido Comunista? Según la definición de Marx de lo que es un capitalista es aquel que vive a costa del trabajo de los demás. Y eso, señor Gutiérrez, diputado Gutiérrez, honorable Gutiérrez, calza como anillo al dedo a usted y a todos sus compañeros de partido que están enquistados en el Estado de Chile. No trabajan y viven de la plata de los demás. De la plata que otra gente sí trabaja, sí produce. Si hay gente que es absolutamente capitalista porque no da nada a cambio, esa es la gente del Partido Comunista sentada en puestos políticos. Es para aquellos pobres que efectivamente se aprendieron su Carlitos Marx. ¿Ya? Segundo punto, ¿por qué iban los pobres a votar por un partido que les dice que ser pobre es bueno? De que es una posición es una posición moralmente mejor que otra. Si el pobre no es tonto, el pobre vive la pobreza. El pobre sabe que el ser pobre no es una cosa agradable. A diferencia, naturalmente, de todos estos revolucionarios de capuchino, ¿no? Burguesitos, que no han sacado nunca un callo porque nunca han levantado una pala, que se ponen ahí y se plantean como los grandes defensores del proletariado. Si ustedes son la élite del proletariado, la punta de lanza del proletariado, compañero Gutiérrez, entonces no van a llegar a ninguna parte. Porque puntúos son, pero de punta a poco. Y cuando el pobre ve que ustedes fueron gobierno y dejaron entrar a más de 1 millón de personas del extranjero, ilegales en parte, en gran parte ilegales, a hacerles competencia en el mercado laboral, ¿por qué iban los pobres a confiar en ustedes? Y cuando los pobres del sur de Chile vieron como ustedes incendiaron la mitad del país y sus casas estaban a riesgo de quemarse, bueno, también saben quién fue responsable. Y cuando fue el terremoto y cuando fue el maremoto, la gente que salía a robarse los locales y los plasmas, etcétera, etcétera, eran los mismos que salen después a las protestas a destruir cosas bajo las banderas de su partido. Y eso el pobre lo sabe. El pobre sabe de que el Partido Comunista tiene una debilidad por criminales. Y el que es víctima de los criminales es normalmente el pobre en Chile. Entonces no le gusta. ¿Por qué iba a votar un pobre por el Partido Comunista? Que cree que el elemento criminal es un elemento necesario para hacer la revolución. Nuevamente, se puede ser pobre, pero el ser pobre no significa ser tonto. Por lo demás, ser pobre tampoco significa ser indigno. Ustedes van y les dicen, nosotros les vamos a dar, les vamos a quitar a esto para darle a usted. La gran mayoría de los pobres sabe perfectamente que eso es una dádiva, que eso es es una limosna que ustedes dan a cambio de los votos. De los votos que ustedes necesitan para seguir siendo capitalistas y seguir viviendo a costa de la gente, de los trabajadores, de la gente que realmente sale a trabajar todos los días a las 6 de la mañana. Y ustedes con 9, 10 millones de pesos se lavan la boca al mes, ¿ya? Más lo que reciben por oficinas de distritales y por todo tipo de palas, picos y asadones. Y ustedes se lavan la boca con el tema de la pobreza.
Por lo demás, el pobre también sabe de que con el sistema económico que tenemos, el ser pobre hoy día no es lo mismo que ser pobre el año 70, o el año 80, o el año 90. El ser pobre hoy día en Chile es como estar en la clase media hace 30 años atrás, con las posibilidades que a uno se le han abierto. Entonces cuando ustedes llegan y dicen, no, si nosotros queremos volver al sistema, oye, el pobre no se podrá articular perfectamente, etcétera, pero se articula a la hora de dar su voto y no se los da a ustedes. Y no se los va a dar a ustedes porque ustedes son un traidor a la causa de la gente común y corriente. Que es gente decente. La gente decente no le gusta estar en compañía con gente indecente, si es así de sencillo. Son gente que cría a sus hijos, los trata de criar bien y no les gusta que lleguen pelotuditos de las universidades a contarle a sus niños a los 6 años cómo tener sexo sodomita. ¿Ya? Son gente que depende de que sus familias funcionen para tener una red de protección social también, y que no quieren tampoco reemplazar esa familia, esos nexos de cariño, ¿no?, por un Estado que los controle completamente. Son gente que son buenos para la talla y les gusta hacer bromas pesadas, y no les gusta que lleguen ustedes con su correctismo político de que no es que eso es sexista. ¿Qué les importa al pobre con sus pajas de primer mundo? Discúlpenme, ¿no? Así que, diputado Gutiérrez, usted debería leerse su Marx y debería saber de que Marx planteaba que se iba a llegar al comunismo a través del capitalismo. O sea, primero había que ser capitalista y ser país desarrollado. Ustedes deberían ser los primeros en querer bajar los impuestos y optimizar la economía a concho para llegar a ser país desarrollado, y entonces en algún momento automáticamente vamos a llegar al comunismo. Eso era lo que planteaba Marx originalmente. Pero no lo hacen. No lo hacen. Lo único que proponen es repartir pobreza. Y eso el pobre lo nota. Al pobre no le gusta ser pobre. Y el pobre nota también de que a la derecha no le gustan los pobres. Entonces los saca de la pobreza. Y entre vivir en una sociedad de pobres y vivir en una sociedad de clase media baja, clase media, donde el ser pobre es como ser pobre en Liechtenstein, donde uno se gana 3 millones y medio de pesos cuando tiene que ir a hacer el aseo. Mejor ser pobre en Liechtenstein, que es una sociedad liberal, que ser rico. A ver, mejor ser facho pobre en Chile que ser comunista rico en Cuba. Con excepción de los Castro, por supuesto. ¿Mm? Espero haberle explicado el punto, estimado diputado. Y si quieren que les vuelvan a votar, entonces vuelvan a representar o representen alguna vez los intereses de los trabajadores. Los intereses de los trabajadores son mejores sueldos. Los mejores sueldos se consiguen ¿cómo? Lean. Mire lo que tengo aquí. ¿Sabe qué es esto? Carlos Marx. Entonces leen Carlos Marx y adentro hay un capítulo donde habla de trabajo y capital. Y en el trabajo y capital, Marx plantea que solamente habiendo una disminución de la oferta de mano de obra pueden aumentar los sueldos. En esa época la población se duplicaba cada 30 años. Así que por eso Marx partía de la premisa de que las condiciones objetivas de los trabajadores no iban a mejorar. Permítanle a la gente que mejore sus posibilidades económicas a través del libre mercado. Si hoy en día no nos estamos duplicando cada 30 años, a menos naturalmente que ustedes mantengan las fronteras abiertas. Eso era lo que quería decirle al diputado, que por lo demás debería tener un poco de contenance, como le dicen los ingleses, ¿no?, de autocontrol. Porque ustedes, la izquierda, no son propietarios de la gente. Ustedes son, o debiesen serlo, bueno, no lo han sido nunca,
servidores públicos. Eso significa que ustedes le deben respeto al votante, que es el que les paga el sueldo. Ustedes no son señores feudales. Ustedes son empleados públicos, empleaduchos, que ganan cualquier plata, pero ustedes son empleaduchos. El más pobre chileno que sale a ganarse su plata en el sistema privado es su empleador, señor diputado. Para que se lo grabe en mármol. A ver si usted y sus colegas se acuerdan de eso en la próxima en la legislatura que comienza. ¿Ya? Les deseo una buena noche a todos los que han visto este video. Y con algo de suerte lo ve incluso el diputado y le da un 5. Hasta luego.